David. Ante este durísimo discurso de Gerardo Fernández Noroña, pueden criticarlo o no, pero las palabras, el mensaje es durísimo contra la oposición. Se levantó y habló desde tribuna Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. ¿Y sabe qué hizo? Pues no hay sorpresa. Defendió a los eurodiputados y llamó borregos a los legisladores de Morena. Vea y escuche. Con su venia, diputado presidente, le solicitaría una moción de ilustración que por su conducto la Secretaría pueda dar lectura al comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. Se solicita a la Secretaría que atienda la solicitud de la diputada Gómez del Campo. Claro que sí, presidente. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada de la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Para la próxima, infórmense y lea bien las resoluciones que les representan antes de emitir su voto y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Diputado Noroña, ¿con qué objeto? Una petición, diputado presidente. Es que quizás no diré por qué, pero me pareció un poco apresurada la lectura. Si pudieran repetirla y hacerla más pausada para que la oigamos con claridad. Esa es la solicitud. Se concede. Se concede la petición como moción de ilustración. Se le pide a la secretaria que pueda hacer una lectura más pausada para que pueda el Pleno imponerse totalmente del contenido. Adelante. Claro que sí, presidente. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a las estrategias reaccionarias y golpistas del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos que enfrentan la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista. Y como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, como ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice.
México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es cuanto, señor presidente. Puede iniciar la oradora. Muchas gracias, presidente. De la misma manera, por su conducto, le solicito si la Secretaría puede dar lectura a la resolución emitida por el Parlamento Europeo. Hay un momento, porque se extiende, esta participación de Mariana Gómez del Campo se extiende. Creo que le sale, como decimos en el pueblo, el tiro por la culata, se da un balazo políticamente hablando en el pie por pedir la lectura de la respuesta del presidente a los eurodiputados que con un colmillo largo y retorcido pide que se repita a Gerardo Fernández Noroña con toda la calma del mundo. Pero hay un momento de rispidez en su discurso y este es el momento. Creo que lo tenemos, Ceci, échemelo. Sí. De expresión, me encantaría que hubiese verdadera libertad de expresión en este país, que todas las mañanas el presidente de la República diera el ejemplo de lo que sí es la libertad de expresión. Tristemente, eso no pasa y lo que sí me queda claro es que la verdad duele profundamente. Y los compañeros y compañeras de Morena y sus aliados no han sido capaces de arropar una resolución en la que el Parlamento Europeo está preocupado, está señalando lo que está ocurriendo con nuestro país con respecto a las muertes de las y los periodistas y defensores también de derechos humanos. Es lamentable que no haya la sensibilización, es lamentable que ustedes no hayan leído en su momento esta resolución, pero ya verán, seguramente vendrán más resoluciones y yo espero que este comunicado del Gobierno de la República, presidente. Por favor, permitan a la oradora concluir con su exposición. Concluya, oradora, por favor. Gracias. Y yo espero que el presidente de la República recapacite, aunque veo que es cosa difícil, porque tiene aquí demasiados borregos y borregas. Lamentable. Es cuanto, presidente. Tiene ahora el uso de la palabra. Mira nada más cómo son las cosas, lo que ocurre, le digo, en la Cámara de Diputados. Yo con mucho respeto porque me duelen, porque me preocupan, porque me asustan los asesinatos de periodistas. Con mucho respeto voy a decir esto. Mire qué conveniente preocupación de Mariana Gómez del Campo.
pronunciándose por el asesinato de periodistas. ¿Pero qué ha dicho la señorita Gómez del Campo de los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC? Los 49 niños y niñas. ¿Qué ha dicho de la operación del Estado para proteger a sus familiares, a los Gómez del Campo en Hermosillo, Sonora, propietarios de esa guardería en donde ocurrió esa tragedia? ¿Qué han dicho? Eso es no tener autoridad moral. Eso es jugar a la politiquería. Eso es ser hipócrita. Bueno, imagínense. Después llegó Jacob Polensky. ¿Se acuerda de Jacob, no?